Bienvenidos, hoy hablaremos de la última película de Noah Baumbach, Historia de un matrimonio, film protagonizado por Adam Driver y Scarlett Johansson y que puede verse por Netflix. En este análisis vamos a dar por hecho que ustedes ya vieron la película, así que alerta a los spoilers. Sin más preámbulos, comencemos. Historia de un matrimonio junto con Parasite, El Joker, Eras una vez en Hollywood, fueron las que estuvieron nominadas como mejor película. 2019 fue un año rico en buenas películas. Historia de un matrimonio no es la excepción. El cine de calidad, el cine arte, el cine con cierta búsqueda artística, cada vez pasa más por las redes de streaming y menos por los estrenos de las salas, me refiero. Este director es un director que viene del cine independiente, es un director neoyorquino y que inclusive tiene muchas veces como sede, como referencia la ciudad de Nueva York. Este caso no es la excepción. O sea, si les gustó Historia de un matrimonio y quieren seguir indagando en este director, busquen en Netflix otra película original de Netflix dirigida por Noah, que es Los Meyerowitz. Se trata de un conflicto familiar, es una familia judía de Nueva York, que está protagonizado por Dustin Hoffman, es un actor de culto, un actor de esos brillantes que siempre que veamos una película quizás sea la última porque es un señor grande y está trabajando muy poco. Dustin Hoffman es un artista plástico que junta a sus hijos para que le hagan una muestra de sus obras artísticas retrospectivas. Y un poco nos cuenta estas relaciones difíciles entre un padre con mucha personalidad y hijos que viven un poco la sombra del padre y de alguna manera no pueden dejar de convertirse en adultos en esa relación compleja. Todo esto atravesado por la ciudad de Nueva York, reflexiones sobre el arte, sobre la cultura, sobre el consumo artístico, y llena de lo que llamamos las charlas, los encuentros personales entre los personajes donde se dicen esas grandes verdades que nunca habían terminado. Gran película, si ya entraron en este director y les gusta, se las recomiendo. Además de Dustin Hoffman, está Adam Sandler y Ben Stiller. Les aseguro que Adam Sandler es un actor extraordinario cuando le dejan hacer cosas buenas. También les voy a recomendar Diamantes en Bruto. Y cuando hablamos de esta película, no podemos dejar de pensar en dos directores. Primero, Woody Allen. Dijimos Nueva York, dijimos intelectuales, artistas, teatro, familias judías, el humor negro. Todos estos elementos que estoy nombrando son comunes al cine de Noah, son deudores del cine de Woody Allen. Un poco más oscuro, un poco menos paródico, pero hay algunos elementos que nos hacen pensar en Woody Allen. Y otro director que creo está totalmente ligado con esta película es Ingmar Bergman. Y creo que de Bergman, para pensar esta película, pienso en la película Persona. Esta idea de poder retratar a través de un conflicto privado, una situación absolutamente ordinaria, cosas cotidianas que nos pasan a todos, que no son especialmente interesantes. En el cine hollywoodense suceden acontecimientos espectaculares que sacan al individuo de lo cotidiano. Mientras que en este tipo de cine, al cual llamamos el cine del drama moderno, el drama existencial, el conflicto humano, la tragedia humana, va a pasar por el cotidiano. Despedirse de un padre, dejar que un hijo se vaya de viaje por mucho tiempo, un montón de pequeñas dramas, pequeñas tragedias cotidianas, pequeñas agonías existenciales que nos llegan más fácilmente porque tienen que ver directamente con nosotros. Es un cine en ese sentido que se estrecha muchísimo con nuestra vida cotidiana. Desde ese lugar, yo creo que se ata con Persona. Y fíjense el afiche de Persona, donde tenemos el primer plano del rostro iluminado con una luz muy teatral. El pelo hacia atrás, la cara lavada, no hay nada que distinga algo de su clase social o del tipo de persona que es, sino que todo eso simplemente lo identifica en forma estilizada como la persona en un sentido existencialista. Y vean este plano y tratan de hacer memoria, van a recordar, es el primer plano de la película, tenemos el rostro iluminado muy teatralmente de Scarlett Johansson, con el pelo hacia atrás, mirando hacia el horizonte, representando la idea de la persona, el plano existencial del individuo. Y si vamos a hablar de drama moderno, no podemos dejar de pensar en Ibsen, que es un poco el fundador del drama moderno, y en su Casa de Muñecas. Para el que no recuerda, no la tiene leída, Casa de Muñecas es una obra de más o menos fin del siglo XIX, 1870 aproximadamente, que cuenta la historia de una mujer que está casada con un empleado bancario de buen pasar, que tuvo que hacer una serie de sacrificios en secreto para que su marido pueda salir de enfermedad, y cuando su marido se entera de todo lo que ella hizo, en vez de sentirse agradecido, la insulta, la agrede y la acusa. Y la mujer decide, está harta de esta situación machista, decide abandonar su casa.
es un drama íntimo, que sucede en el hogar. Y ahí tenemos la idea de drama moderno. Las tragedias existencialistas a lo largo de la historia han existido en diferentes formas. Por ejemplo, en la época de los griegos, la tragedia griega contaba el drama existencial, el conflicto humano, a través de un héroe o dos dioses. El drama isabelino, en la época de Shakespeare, en Inglaterra, nos contaba el drama existencial, pero a través de los nobles o los reyes. Cada época representa los conflictos humanos a través de la clase dominante, y justamente cuando a mediados del siglo XIX, nos encontramos con una clase media asalariada que tiene un buen pasar y empieza a consumir cultura, es cuando Ibsen empieza a representar esta clase que tiene ya una voz en el arte. Y justamente todo el siglo XX va a estar atravesado por la representación de esta clase media, media alta. Porque los personajes de la película son de clase media, media alta, no lo están pasando muy mal, pero si no trabajan tampoco tienen para poder bancar su estilo de vida. Estarían en ese estrato social. Los dos, él es un director de teatro, al cual va muy bien, ella es una actriz con una familia que la puede aguantar muy bien y que tiene ciertos contactos para poder empezar a trabajar en la televisión y en el cine en Hollywood. Y como les decía, el drama moderno va a trabajar el conflicto humano a través de lo cotidiano. Y para esto va a utilizar el primer plano introspectivo. ¿Qué es el primer plano introspectivo? Un plano donde el rostro queda ocupando toda la cámara, ¿no? La cámara ocupa todo el rostro. Puede ser el primer plano, o lo llamamos el primerísimo primer plano, que es cuando corta y solamente vemos los rasgos del rostro, desaparece hasta la cabeza. Esos dos planos nos muestran la interioridad. El primer plano, la introspección de ese primer plano, va a aparecer permanentemente en la película rostro. Y ahí aparece lo que llamamos el paisaje del rostro. Y con el primerísimo primer plano, convertimos el rostro del actor en un paisaje gestual, donde cada pequeño rasgo que hace el actor, cada modificación en su gestualidad, cierra un ojo, abre la boca, y tensa la cara, la relaja, se ríe, todo se transforma en un impacto expresivo fuerte. ¿Por qué? Porque ese rostro ocupa toda la pantalla, se transforma en un paisaje. No por nada tenemos actores tan extraordinarios. Los dos estuvieron nominados al Oscar. Scarlett Johansson fue nominada por la película Jojo Rabbit como actriz de reparto, y Adam Driver estuvo compitiendo como mejor actor. Les recomiendo que vean Netflix Loki Logan, que es una película anterior, de cine independiente. También lo pueden encontrar en una película de Martin Scorsese que se llama Silencio, que hace de cura, sacerdote jesuita del siglo XVI. Es un actor brillante. Quizás alguno lo haya visto en Star Wars, es el villano de Star Wars de la última saga, el personaje de Kylo Ren, ha sobrevivido al personaje y ha podido seguir haciendo una carrera interesantísima. Volviendo al drama moderno, que es la poética que se trabaja en esta película, la acción de Historia de un matrimonio empieza en lo que llamamos in media res. Cuando la película empieza, ya todo lo más importante de la historia sucedió. Ya decidieron separarse. Pero todo lo importante, cómo se conocieron, cómo empezaron a trabajar juntos, ella se convirtió en su actriz, él se enamoró de ella se enamoró de él, que se fueron a vivir juntos, que se casaron, tuvieron un hijo, ella empezó a desenamorarse, no empezó a tener más relaciones sexuales, él empezó a engañar con una chica del vestuario, y al final se disolvió la pareja y decidieron divorciarse. Todo eso que les estoy contando no aparece representado en la película con escenas. Esa prehistoria, todo eso que sucedió antes que empiece la película, lo conocemos a partir de los relatos de los personajes. Estos encuentros personales, estos relatos del pasado que hacen los personajes, van construyendo la historia que nosotros no vimos. Y a medida que adquirimos más información, nosotros vamos como comprendiendo con mayor profundidad lo que están viviendo los personajes. Otra cuestión importantísima tiene que ver con el registro de actuación de la película. Cómo esta película se sostiene, se apoya en la palabra y en el diálogo, ¿no? Como el de Woody Allen. Si esta película tiene actores medio soquetes, actores medio duritos, con poca expresividad, no te digo malos, y definitivamente la película no va a poder funcionar. Porque para funcionar se va a tener que sostener en buenos actores. Y justamente el tipo de actuación que se le exige a un buen actor en este tipo de cine para poder sostener el drama que sucede en escena, es una actuación de corte realista que sea orgánica, sentida. Bueno, a mí me gusta decir que la actuación orgánica es aquella actuación sostenida por los fluidos corporales. Cuando un tipo se enoja y el frunce el rostro se inyecta de sangre y se pone colorado. Cuando los ojos se ponen vidriosos porque el personaje se emociona y por ahí se le cae una lágrima, justamente las lágrimas están
fluyendo orgánicamente del cuerpo. Todas esas cuestiones de la saliva, la mucosidad, las lágrimas, la cara inyectada de sangre rojiza, todos esos elementos le dan organicidad, convierten la actuación en una actuación orgánica, llena de un sentido de realismo a través de los fluidos del cuerpo, ¿no? Una actuación que está sentida en el cuerpo. Este rostro que vemos de Adam Driver, todo retorcido, con la boca torcida, la cara roja, los ojos brillosos, es un poco una forma de entender a qué nos referimos con una actuación orgánica. Así que cuando un actor en una película haga muchas caras, llore, grite, se ponga colorado, se babee, ustedes dicen, qué buena actuación orgánica la de este muchacho. Otro ejemplo de una buena actuación orgánica, dentro del registro realista, es la que tiene Leonardo DiCaprio en la película que le mereció un Oscar, El Renacido, que si la quieren ver, vale mucho la pena, ganadora del premio Mejor Película, creo que fue nominada, y también Mejor Actor. El Renacido la pueden ver en Netflix. En esta película tenemos una característica especial, y es que tiene una doble focalización. ¿Qué es la doble focalización? ¿O qué es la focalización, mejor dicho? Es desde qué lugar la película se muestra, desde qué personaje nos cuentan la película. En general, el cine clásico es un cine que va a tener un solo protagonista, y ese único protagonista va a ser el responsable de darnos la focalización, de darnos el punto de vista desde el cual se cuenta la película. Es decir, el protagonista tiene como el lugar de la verdad. Es el que de alguna forma guía la narrativa y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, en esta película hay una doble focalización. ¿Qué significa? Que por momentos el protagonista, el personaje al que seguimos en la vida, es el de Adam Driver, y por momentos la protagonista es el personaje de Scarlett Johansson. Desde ese encuentro y desencuentro es que cada uno nos va a dar su versión de los hechos. Y que nos dé su versión de los hechos, en lo bueno y lo malo, en lo oscuro y lo luminoso de cada uno, va a hacer que se enriquezca lo que nosotros podemos conocer de este conflicto, ¿no? Como por ejemplo, Scarlett Johansson le recrimina al personaje de Adam Driver que lo engañó con la vestuarista, pero también le dice que hacía un año que no tenía relaciones sexuales y que ella no daba ningún tipo de explicación ni abordaba el diálogo de ese problema, y él tuvo mucha paciencia y la pasó muy mal. Es decir, los dos le recriminan cosas al otro, los dos ven en el otro actitudes que por ahí fueron desleales o fueron crueles con el otro. Lo que consigue la doble focalización es la riqueza de miradas, es poder ver el mismo conflicto a través del ojo de muchos personajes. Y ahí podemos agregar que más allá del protagonismo de cada uno de ellos, también sucede que tenemos opiniones sobre el conflicto. No sé, la mamá de ella, que está como enamoradísima de su yerno y lo quiere muchísimo, entonces no quiere abandonar esa relación, más allá de lo que la hija le dice, o los abogados que le dan diferentes opiniones y diferentes consejos a los clientes sobre cómo tienen que abordar el divorcio. Es decir, hay muchísimas miradas que se van cruzando en la película, generando una polifonía de voces, es decir, muchas opiniones, muchas miradas sobre el mismo conflicto. Eso enriquece mucho la película, porque el conflicto se complejiza y eso lo construye como algo más humano. En esta película lo que vamos a ver es la transformación de un vínculo. Poder aceptar y dejar que se vaya un vínculo que desapareció para poder reinterpretar este vínculo de una forma nueva. El amor de pareja desapareció, pero el fruto de ese amor es, por ejemplo, un hijo, y ese hijo los ata para siempre, en un vínculo que es indisoluble. Bueno, estos personajes, en vez de odiarse y destruir el vínculo, lo que hacen es entender que un vínculo se fue para poder entender que hay un vínculo nuevo que nace entre ellos. La idea de la transformación de los afectos, cómo un afecto se transforma en otra cosa. Los padres comparten el abrazo del niño. Estos planos así en la película hay varios, donde ellos dos están vinculados a través del cuerpo de su hijo. Es decir, ellos directamente no tienen un vínculo como pareja, pero a través del abrazo del hijo, ellos participan conjuntamente de ese afecto, de ese vínculo, y a través de ese hijo quedan vinculados para siempre, en un vínculo de afecto y de amor, no en un vínculo de odio y desprecio y destrucción. Creo que desde ese lugar la película habla de eso, ¿no? De la construcción de los vínculos, y ofrece una idea sobre el final de una pareja, pero la continuidad de una familia, que es alternativa a la que los medios tradicionales y conservadores nos suelen tener acostumbrados. En esta separación no hay buenos y malos, no hay víctimas y victimarios. En esta separación hay seres humanos que sufren y que todos juntos tienen que darse una mano para poder pasar ese proceso de dolor. Es una película abierta al amor y al afecto, y a la humanidad, al encuentro humano.
Otra secuencia que me parece extraordinaria tiene que ver con el momento en que los tres personajes mueven el portón para cerrarlo. Esta secuencia está organizada con un traveling, donde podemos ver el plano y contraplano de los dos personajes, de Scarlett Johansson y Adam Driver, que se miran a través del portón, que se va cerrando, que se cierra por la voluntad y por el apoyo y la ayuda de todos. Pero ese cerrar el portón es también dejar ir al otro. Están trabajando un poco por el amor. ¿El amor desde qué lugar? No desde el lugar de la pertenencia, de la posesión, sino del dejar ir. Y de ahí aparece un elemento que tiene que ver con una crítica social en la película. Una crítica a las instituciones, a los abogados y a la ley. El Estado, la ley, construyen este proceso de separación como una ruptura. Transforman esta separación en una destrucción de la familia. Y queda clarísimo cómo los abogados ingresan con la violencia contra la pareja del otro para poder de alguna forma sacar provecho de la situación de la separación. Desde ahí podríamos entender que el Estado tiene una mirada bastante retrógrada sobre lo que son las familias hoy por hoy, donde una separación no implica una violencia, sino que implica un cambio, aceptar que algo que ya no funciona tiene que transformarse en otra cosa. La reflexión sería la siguiente. Hoy esta persona no quiero que sea más mi pareja, con esta persona yo no quiero vivir más, casi siento que es un extraño, pero no deja de ser aquella persona de la cual yo me enamoré. Y ahí vemos cómo el afecto se da a partir del detalle. Como por ejemplo cuando ella le ve que tiene el pelo largo y le corta el pelo, o le ata los cordones. Hay un montón de momentos en los cuales, en el detalle de lo cotidiano, aparece la representación del afecto. Encontrar la metáfora en el detalle cotidiano, poder metaforizar una familia que se separa con los padres corriendo el portón, es de una belleza poética traída a lo más cotidiano. Cerrar el portón del auto, cortar el pelo o atarle el cordón. Son detalles cotidianos, pero que la película construye como metáforas del afecto y el amor. Desde ese lugar podemos decir que la película tiene un carácter existencialista. La película construye existencialismo, construye un discurso profundo que va a elaborar la tragedia y la agonía del ser, que va a elaborar los sentimientos y la experiencia humana en el mundo. Cuando es el Halloween, él se disfraza del hombre invisible. Cuando él sale del centro, cuando no es su mundo Nueva York, él se siente un hombre invisible y tiene que aprender a vivir con eso. Y en el caso de ella también, todo el tiempo ella trabaja para poder trabajar con su autoestima y demostrarse que ella es capaz de hacer un proyecto propio. Es el cambio interior que cada uno tiene que tener en la película. Encontrar en el detalle cotidiano la belleza poética que nos habla de lo existencial y lo humano es un acto de creatividad artística suprema. Y desde ese lugar creo que nuestro director es altamente sensible y ha elegido actores extraordinarios para poder desarrollar su película. Y por último, hablar un poco del retrato de las ciudades. Y más que un retrato de ciudades, es una especie de antagonismo, de puesta, digamos, en fricción entre lo que es la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de Nueva York. Que ahí creo que la mejor forma de entender cómo la película construye estas ciudades es a partir de estos afiches que para mí son esenciales para entender la película. Muchas veces los afiches tienen informaciones que nos ayudan a interpretar o a entender por dónde va a ir la película o por dónde fue si ya la vimos. Estas ciudades no solamente están retratadas en la película para contar un poco cómo es Nueva York, cómo son Los Ángeles, que digamos son ciudades que tienen diferentes maneras de entender y pensar el arte y la cultura. Uno de un aspecto más comercial, más del espectáculo, más del show, otro del aspecto más del cine de arte, de la experimentación, de lo independiente. Pero también tiene una función expresionista. El expresionismo sería un procedimiento artístico por el cual se exterioriza la interioridad de los personajes. En los afiches tenemos la silueta de los dos personajes. Dentro de la silueta tenemos una vista de la ciudad de Nueva York en Adam Driver y una vista de la ciudad de Los Ángeles en Scarlett Johansson. Es decir, las ciudades representan la interioridad de cada uno de los personajes. Y esos mundos son antagónicos. Están en dos costas diferentes, están a la distancia. Uno es una ciudad cálida, diurna, otro es una ciudad fría, de colores oscuros, nocturnos. Uno es una ciudad plana, con mucha vegetación, con espacio. Otro es una ciudad vertical, estrecha, de espacios limitados. Es decir, las dos ciudades trabajan en oposición, y esa oposición de las ciudades son metáfora justamente de la oposición entre estos dos personajes. Es decir,
Solamente el personaje de Adam Driver va a ser feliz en Nueva York, solamente el personaje de Scarlett Johansson va a ser feliz en Los Ángeles. Si uno, para poder consumar ese amor, se va atrás del otro, lo único que va a conseguir es la infelicidad. La única posibilidad de que ambos sean felices es entendiendo el amor como un soltar al otro y reencontrarlo con ese vínculo desde otro lugar.